Hoy tenemos el agrado de presentar una breve introducción al área de los documentos, extraído del libro Manual de Gestión Documental de Archivos, perteneciente a la autora María Rosario Carrasco. Sean bienvenidos. El ser humano durante toda su historia ha tenido la necesidad de plasmar todas sus actividades como expresión testimonial de sus actividades, sin importar el formato, lenguaje o soporte. Para lo cual ha utilizado toda clase de materiales como la piedra, el papiro, el papel, hasta llegar a la actual era tecnológica, donde se han creado cantidad de soportes para almacenar información. En total se han excavado cerca de 40.000 tablillas de arcilla. Los sumerios, los arcadios y los babilonios escribían sobre ellas. En el caso de Egipto tuvieron grandes contenedores de documentos en soporte papiro para plasmar la información. En lo referente a Grecia y Roma se dieron algunos avances como el aerarium, situado en el templo de Saturno, tabulario, archivo central, tablium, archivo familiar. Se cree que en estos lugares había un responsable en la custodia de los documentos con conocimientos de utilidad administrativa y jurídica. Evolución histórica. Edad Media Alta. Existe la incertidumbre en el concepto de archivo y biblioteca. Baja Edad Media. Siglo XIII. Es un período donde se efectúa la agrupación documental en base de un cartulario, donde se conservan las cartas que se reciben. Se hace la diferencia en los sistemas de clasificación. Sistemática para las piezas sueltas de los cartularios por tipo de documentos y la cronológica en las cancillerías. Los documentos adquieren otro valor además de fuentes de poder. Son fuentes para la historia a raíz del surgimiento del concepto de archivo de Estado. Comienza desde el siglo XVII, una concentración archivística en grandes archivos. El documento de archivo fue reconocido como tal en los siglos XVI y XVII dada la necesidad de crear registros económicos de población, administrativos y políticos, los cuales adquieren un valor legal al ser validados por un notario o escribano. Edad contemporánea, siglo XIX y el desarrollo del principio de procedencia. En 1841, Natalis de Wiley desarrolla este principio que consiste en separar los fondos de cada administración y de cada oficina. El siglo XX y el desarrollo de la archivística. Mundet en un principio la consideraba una disciplina. Heredia le concede dos tipos de consideraciones: disciplina independiente o ciencia auxiliar de la historia. Además se recoge la dimensión administrativa de los archivos, olvidada hasta este momento, y nacen nuevos modelos. El Records Management. Generalidades. ¿Qué es la archivística y qué estudia? Según el Congreso de Londres de 1980 se trata de una ciencia en formación, porque posee un objeto de estudio. Los archivos. Posee un método que son un conjunto de leyes, principios teóricos, medios y procedimientos prácticos. Posee una finalidad: hacer recuperable la información documental para su uso. ¿Qué es un archivo? La palabra archivo se asocia con sótanos húmedos, suciedad, polvo, amontonamiento de papeles que no se mueven de lugar por años y que nadie consulta. También es lugar o espacio físico donde se guardan los documentos. Estantes, archivos metálicos, gaveteros, institución que conserva y maneja la documentación. Archivo nacional. El papel como documento en sí. El concepto de archivo en la ciencia archivística se define como un conjunto orgánico de documentos producidos y o recibidos por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas en el ejercicio de sus funciones, en cualquier época y en cualquier soporte, incluidos los informáticos. Estos obedecen a los siguientes principios. De procedencia. Establece que los documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los documentos generados por otra entidad. De respeto al orden natural o estructura interna. Establece el respeto de no alterar la organización y secuenciación lógica proporcionada por el fondo o entidad. ¿Qué es un documento? Es un objeto que conserva la huella de la actividad humana, que sirve para dar noticia de un hecho, quedando esta noticia fijada en el objeto. Se presenta en un soporte material: piedra, celulosa, lienzo, madera, pergamino, papel, cinta, disco, etc.
en el que un medio, escritura, gráfico, pintura, etc., fija el contenido que es la noticia o información. ¿Qué es un documento de archivo? Es el testimonio de la actividad del hombre fijada en un soporte que contiene información producida, recibida y conservada por cualquier organización o persona, en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su actividad. ¿Cuáles son las características de los documentos de archivo? Los documentos de archivo son únicos, exclusivos, responden a la actividad concreta de un productor, se refiere a un asunto o persona diferente. Los ejemplares son únicos y originales con las siguientes características. Integridad. Debe estar completo, no le debe faltar ninguna de sus partes referidas a caracteres internos como ser, autor, fecha y asunto, y caracteres externos, como soporte, formato, cantidad, tipo. Autenticidad, que correspondan al autor, fecha, lugar y asunto que en él se consignan. No generan propiedad intelectual ni derecho de autor. Por su atención. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.